mensaje de hoy, el poder y la sabiduría de Dios. En el mundo en que vivimos hoy, cada vez se le da más importancia a una serie de cualidades, de aptitudes y de habilidades, incluyendo también el estatus social de las personas, para ser aceptadas y para ser valoradas en determinado grupo social. ¿No le parece a usted eso? Cada día se ve más eso. Depende las cualidades que usted tenga, depende las aptitudes que usted tenga, depende incluso el estatus social que usted tenga. En la sociedad de hoy, eso parece que cuenta mucho para que usted sea aceptado en determinado grupo de la sociedad. He visto a más de uno sufrir por esta causa, ¿sí? A más de uno he visto incluso llorar porque no se siente aceptado, porque se siente más bien rechazado, o en otros casos se sienten aislados, los aíslan, ¿sí? Y hay personas que sufren por eso, ¿verdad? Así que si usted alguna vez ha pasado por esto o se siente hoy así, que de repente usted no encaja en un grupo, de repente usted se ha sentido rechazado aún por su propia familia o por sus compañeros de trabajo o por su misma fe, o si usted conoce a alguien que está en estas circunstancias, créame que este mensaje es para usted el día de hoy. Quiero empezar con la palabra que encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos 2, versículo 11. Escuche bien, ponga atención, porque ante Dios todas las personas son iguales. ¿Escuchó bien? Porque ante Dios todas las personas son iguales. Fíjate que Dios en realidad, Él no hace acepción de personas. Para Él no existen posesiones materiales o lo que tú tengas. Para Él no cuentan los títulos que tú puedas tener, de lo que tú tengas, de cualquier cantidad de títulos que tú puedas poseer. Tampoco para Dios cuenta mucho el conocimiento humano. 2 más 2 son 4. Para Dios, no, realmente para Dios evalúa de otra forma a las personas. Dios no es como nosotros. Por eso dice acá que Dios ve a todas las personas por igual, lo que acabamos de leer en Romanos 2:11, porque ante Dios todas las personas son iguales, porque para Dios no vale lo que tú posees, no vale lo que tú conoces, no vale lo que tú aparentas ser tampoco. Para Dios vales tú como persona. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Escuche bien lo que dice Pedro. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada, escuche bien, a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Mire cómo es el corazón de Dios. Sí, en este pasaje realmente, si usted se detiene un momentito a meditarlo, es un pasaje muy revelador y a mí en lo personal es un pasaje refrescante. Cómo Dios nos mira. Sí, no cómo nos miran otros o cómo nosotros nos miramos, sino cómo Dios nos mira. En estos 2 pequeños versículos Dios deshace por completo el concepto equivocado de cómo algunas veces nosotros mismos nos evaluamos a nosotros o cómo nosotros también evaluamos a los demás a veces. Si a veces nosotros evaluamos mal a otros, a veces nosotros evaluamos a una persona por lo que tiene o por lo que dice. Y eso no es el concepto de Dios, ¿verdad? Y entonces me encanta cómo Dios lo pone con tanta claridad, ¿verdad? Sino que Él le agrada a todo aquel que le teme y que hace su voluntad. Entonces, fíjate, acá dice que Dios ama a todos por igual, pero ¿a quiénes? Según lo que acabamos de leer. A los que le temen. Muy bien, a los que le temen, ¿sí? Y a los que hacen justicia, a los que son justos, a los que son cabales, ¿sí? Eso es, el que teme a Dios y vive con justicia, ese tiene la aprobación de Dios. En otras palabras, podríamos decir que una persona que ama a Dios
entonces vive conforme al corazón de Dios. Si usted dice que usted teme a Dios, ya he explicado esto muchas veces, temer a Dios no es tenerle miedo, es tenerle respeto y confianza de lo que Él dice en su palabra es verdad. Entonces, si usted ama a Dios, si usted teme a Dios, entonces usted debería de vivir conforme la voluntad de Dios. Y si usted vive conforme a la voluntad de Dios, Dios a usted lo ama por igual, tanto que a alguien que pueda tener 20 títulos, a alguien que pueda tener 20 casas, a alguien que pueda tener 20 carros, qué sé yo. Usted no es menos para nada delante de los ojos de Dios. Esto es para aquellos que aman y temen al Señor. En la primera lectura que leímos hace unos momentos, vimos en Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 18 en adelante, se nos habla del mensaje de la cruz. Ya verá usted que tiene que ver este mensaje de la cruz con el tema de hoy. Ahora, el mensaje que se nos habla en este capítulo es el mensaje de la cruz como el poder de Dios e instrumento de su gracia, es decir, instrumento de su perdón e instrumento de su salvación. Para nosotros la cruz es muy importante, ¿sí? No como un amuleto, ¿verdad? No como una cosa así mística, no, sino que tener la cruz nos recuerda el poder de Dios. Nos recuerda el amor de Dios y nos recuerda el perdón de Dios. Entonces, es muy importante este mensaje de la cruz del que nos habla Pablo. Veamos el versículo 18, vamos a recordar un poco lo que ya leímos. Ponga usted atención. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura, fíjese bien, para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. Escuche bien, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura, dice Pablo, de la predicación. Acá tenemos entonces el primer choque, ¿sí? Con estas preguntas que nos hace Pablo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo acá con todo este montón de preguntas que acabamos de leer? A Dios no le interesa cuánto conocimiento humano tengas tú, ¿sí? A Dios no le interesa cuánto conocimiento tengas tú, conocimiento humano. Tampoco a Dios le interesa cuánta riqueza tengas. Dios no está interesado en tu riqueza, ¿sí? Tampoco Dios está interesado en cuán bonito tú hablas. A veces nosotros creemos que depende de qué tan bonito yo hable, soy valioso o no, o Dios me usará o no. A Dios no le interesa eso. O tampoco a Dios le interesa qué talentoso tú eres, qué talentos tienes. Yo soy mejor que aquel en esto. Y a veces vivimos como en esa competencia. ¿Sabe qué le interesa a Dios de usted? El corazón. A Dios le interesa tu corazón, un corazón que sea un corazón limpio y un corazón dispuesto, que tenga disposición para Él. Y eso no se consigue, ¿sabe qué? Que eso no se consigue ni con plata, ni con sabiduría humana, ni con nada de esas cosas. ¿Sabe cómo usted consigue un corazón limpio? Amando a Dios. Es la única manera que usted puede tener un corazón limpio, es amando a Dios. ¿Y sabe qué es amar a Dios? ¿Cómo usted ama a Dios? Obedeciendo sus mandamientos, es decir, haciendo su voluntad. Entonces, lo más importante para Dios, y debería ser lo más importante para nosotros, es vivir
de acuerdo a la voluntad de Dios y no cuánto tenemos o cuánto decimos ser, sino lo más importante, nuestro valor está en hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Regresemos al 21, al versículo 21. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira que Dios, para salvar al mundo, no se vale de qué tan listo o cuántas cosas tú tengas, o cuánto tú sepas de matemáticas, o cuánto tú... No es que eso esté mal, no me vaya a desviar aquí el tema. No es que esté mal tener, no es que esté mal ser, no es que esté mal prepararse. Pero eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando corazones sinceros, corazones arrepentidos, corazones que le busquen, corazones que estén dispuestos a hacer su voluntad. Dios honra y levanta a los que tienen un corazón limpio, hermanos. ¿Y sabe qué? Dios levanta y honra a aquellos que tienen un corazón dispuesto a compartir el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz no es otra cosa sino que el mensaje de ¿qué? De la salvación. Muy bien, el mensaje de la salvación. Estos son aquellos que dicen, como el profeta Isaías. ¿Usted sabe qué decía el profeta Isaías cuando Dios le habla? Él decía: aquí estoy yo, dice Isaías, envíame a mí. Lo que Dios está buscando son personas dispuestas a ir, no personas preparadas intelectualmente o físicamente o monetariamente para ir. Dios está buscando personas que tengan un corazón dispuesto. Aquí estoy yo, envíame a mí. Miremos lo que la Biblia nos dice acerca de los que el mundo consideraba sabios y dignos de enseñar las verdades de Dios. Usted sabe que habían unos en el Antiguo Testamento que ellos se creían que eran los únicos, los escogidos, los que eran los únicos que podían enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, miren lo que la Biblia dice. Estamos en igual, 1 Corintios capítulo 1, ahora vamos a ir del 22 en adelante. Capítulo 1, del 22 en adelante. Los judíos piden señales. Mira cómo eran los judíos. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. 24. Pero para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Los que somos llamados por la palabra. Usted que nos ve, nosotros, cualquiera que está expuesto a la palabra, Dios lo llama. Para ellos, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Acá nuevamente vemos cómo Dios no hace diferencia entre personas, ¿sí? Con anterioridad, ¿verdad? Cuando empezamos a leer este pasaje, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios a través de Pablo? Estaba criticando ¿a quiénes? A los griegos y estaba criticando a los judíos por la dureza de su corazón y por querer ellos con sabiduría humana querer interpretar a Dios, y ellos con su cabeza querían interpretar la obra de salvación de Cristo con razonamientos lógicos. Los griegos eran muy lógicos, por eso son conocidos ellos. Y los judíos, ¿qué pasaba? Que a ellos les gustaba ver ¿qué? Milagros. Ellos querían conocer a Dios a través de la lógica, del conocimiento humano y a través de los razonamientos humanos. Por eso dice Pablo que para ellos, ¿sí? Eso de la cruz, eso de la salvación era una locura y era un motivo de tropiezo, porque usted no puede entender las cosas de Dios con pura lógica, con puro razonamiento humano. Las cosas de Dios se entienden por el Espíritu y usted no necesita tener ninguna clase de logros o de propiedades o de dinero o de cosas materiales en general para entender esto. Usted lo que necesita tener es un ¿qué? Dijimos hace unos momentos. ¿Un qué? Un corazón dispuesto. Eso es lo que necesita
usted, un corazón dispuesto. Pero Dios, fíjate, Él no está interesado en todo lo otro, en la sabiduría humana, ¿sí? No es otra vez que eso esté malo. Está bien conocer, pero no querer interpretar a Dios y no vernos a nosotros mismos o dejar que otras personas nos vean por ese tipo de cosas, sino que Dios está realmente interesado en los que tienen un corazón dispuesto a Él. Así que en otras palabras, digamos que tu valor está ¿en quién? En Dios. Tu valor no está en lo que dice aquella persona, en lo que dice aquella otra persona, incluso en lo que a veces nos decimos nosotros mismos de nosotros mismos, sino que tu valor está en Dios y en el poder y la sabiduría de Dios. Ahí está tu verdadero valor, ¿sí? Él viene a habitar entonces ese poder de Dios, esa sabiduría de Dios. Él mismo viene a habitar en nosotros por medio de ¿qué? Del don de la palabra. Ahora, eso sí es algo que nosotros tenemos que hacer. No importa cuántas cosas materiales, no importa todo lo demás, pero la palabra de Dios, ahí sí debemos de ver un tesoro. Ahí sí debemos enfocarnos y volcarnos nosotros. Versículo 25. Me encanta cómo lo pone aquí Pablo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. ¿A quiénes les está hablando ahora? A nosotros. Consideren, hermanos, su llamamiento. Pongan bien acá. Este es el llamado que Dios les hace. A ti que nos ves allá en casa. Este es el llamado que Dios te hace hoy. Dice, no muchos de ustedes son sabios. Amén. Yo me incluyo ahí. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo. Ahí voy yo por delante. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Sí ve a quiénes escoge Dios? A personas como nosotros. A esos escoge Dios. Todas estas bendiciones vienen de Dios. Fíjate, regresemos por un momentito al 26. Consideren, hermanos, su llamamiento. Considerar nuestro llamamiento es poner al servicio de Dios nuestras diversas vocaciones y roles en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? A los que son padres, por ejemplo, en su vocación de padres, ¿qué deben hacer? Deben de cuidar, deben de proteger, deben de amar, deben de educar a sus hijos y también deben de instruirlos en la fe. En sus vocaciones debemos hacer eso. Y para ello no se necesita riquezas o títulos, ¿o sí? ¿Usted necesita tener mucha riqueza para en su vocación de padres cuidar de sus hijos? No. No se necesita, si no todos nuestros hijos estuvieran fritos acá, porque aquí no hay ricos, ¿sí? Entonces no se necesita riqueza. ¿Necesita usted cosas materiales para proteger a sus hijos? No necesita cosas materiales. ¿Y para amar a sus hijos? ¿Para educarlos? ¿Para enseñarles buenos valores? ¿Valores cristianos? ¿Buenos valores morales? Usted no necesita eso. Tampoco necesita ese tipo de cosas materiales para educarlos en la fe. Ahora, hay un problema hoy con la vida cristiana. Es que muchas veces la gente no está haciendo estas cosas en sus hogares que sí podría hacer. Y eso sí que sería un problema. Pero usted no necesita todo lo demás para empezar a hacer o continuar haciendo estas cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Versículo 30. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ustedes son de Cristo Jesús.
a quien Dios ha constituido como nuestra, escuche bien, mire lo que es Cristo para nosotros, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloríe en el Señor. Nuestra vida, tanto física como espiritual, viene de Dios. Toda nuestra vida viene de Dios. También viene nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Voy a salir con esto, ¿sí? Así que pongamos mucha atención en esto, ¿sí? Vamos a explicar esas cosas de las que habla Pablo, ¿verdad? Vayamos por cada uno de estos regalos que Dios nos da, que Dios nos ofrece. Número 1, acabamos de decir que Dios es nuestra sabiduría, ¿sí? Ok. Ahora veamos cómo Dios es nuestra sabiduría, o cómo usted puede dejar que Dios sea la sabiduría en usted y no la inteligencia, no la sabiduría humana, no lo que dice aquella persona o aquella otra persona o lo que yo me... No, ¿qué dice Dios? ¿Verdad? Si Dios es nuestra sabiduría, tenemos que escuchar a Dios. En otras palabras, Dios te da sabiduría y se revela a ti por medio de ¿qué? De su palabra. Entonces, si tú quieres ser sabio, si tú quieres resolver los asuntos de tu vida con sabiduría, tienes que relacionarte con la palabra de Dios. Tienes que dejar que la sabiduría de Dios que está contenida en su palabra se transfiera a ti, se transfiera a tu corazón y a tu mente, y entonces tú no necesitas sabiduría humana, porque la sabiduría de Dios te va a indicar cómo ser una mejor persona en tu comunidad, por ejemplo. Cómo ser un mejor esposo, cómo ser una mejor esposa, cómo ser un mejor siervo de Dios, cómo ser un mejor amigo de Dios. Entonces, para eso tú necesitas ser millonario. ¿Qué necesitas tener para recibir la mejor sabiduría del mundo? La palabra de Dios, una Biblia. Eso necesitas, un celular. Ahora las Biblias están en todas partes. Eso necesitas. Entonces, recuerda, si tú de repente te has sentido que menospreciado por tus cuestiones intelectuales y no sé qué y no sé cuánto, la sabiduría de Dios viene por la palabra. A eso sí ponle cuidado. A eso sí. No dejes. A mí me duele mucho cuando yo he escuchado a personas que me dicen, ¿y lees la escritura? Les pregunto yo. Ay, pastor, es que no la entiendo, es que no la vas a entender tampoco con esto. Es con el Espíritu de Dios, es con oración, es con dedicación que se entiende la palabra de Dios. Entonces, recuérdate, ¿quién es tu sabiduría? Dios. Número 2, Dios como nuestra justificación. ¿Sí? ¿Has escuchado eso, verdad? Lo hemos predicado aquí varias veces, que Dios es nuestra justificación. Es decir, que gracias a Jesús y su obra en la cruz, Él te perdona y te justifica delante del Padre. Es decir, por la obra de Jesús en la cruz, Él te hace libre de la culpa y del pecado. Entonces, a ti no te justifica nadie más, ni nadie te va a justificar ante Dios el día que tú cierres tus ojos de este lado de la eternidad. Aquí quien te justifica es Jesús. Por eso Él es nuestra justificación. Y en eso también encontramos descanso, porque qué bueno que nosotros para llegar al cielo no dependamos de la opinión del vecino, de la vecina, ¿sí? Del esposo, de la esposa, el novio, la novia, el amigo, la amiga. No, nosotros para llegar al cielo únicamente necesitamos ser justificados, es decir, perdonados por Dios. 3, Dios como nuestra santificación, ¿sí? Vayamos a Gálatas para entender mejor esto de la santificación. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Escuche bien, ponga atención. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. En otras palabras, si tú vives guiado por el Espíritu de Dios, por su palabra,
entonces todo lo que haces estará de acuerdo con Dios. ¿Sí? Si tú vives guiado, ¿sí? Eso en tu caminar se llama santificación. Cuando tú vas guiado por el Espíritu de Dios, por su palabra, y tú entonces haces y vives y dices y actúas conforme a la palabra de Dios, entonces tú estás viviendo por el Espíritu, como dice Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Acá puede haber un problema, porque nosotros podemos decir, sí, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en la Trinidad, yo soy cristiano, y todo eso. Eso está bien, gloria a Dios por eso. Pero si no vivimos de acuerdo a lo que decimos que creemos, el poder de Dios en nuestra vida no se puede manifestar. Lo que creemos, lo que manifestamos ser, tiene que ir amarrado a lo que actuamos, a lo que hacemos. Así que toda la vida, toda tu vida, todo lo que tú haces refleja tu relación con Dios. Y de eso depende, de cómo tú te comportas, de tu fe, de la fe que Dios te ha dado por la palabra y esas cosas. ¿Sí? Ahí es donde se puede manifestar el poder y la sabiduría de Dios en tu vida. Y 4, Dios como nuestra redención. ¿Sí? Estamos en tiempo de ¿qué? De Cuaresma. Estamos encaminándonos para la Semana Santa, ¿sí? Donde recordamos la pasión, ¿verdad? Muerte y resurrección de Jesús. Entonces, Dios como nuestra resurrección. Ahora, la resurrección viene por medio de ¿quién? De Cristo, porque Él hizo todo por ti y por mí en la cruz. ¿No le parece qué alivio saber eso? ¿Sí? Que usted no depende de nadie más para obtener la salvación, usted no depende de la opinión de nadie. Es más, no depende ni de su propia opinión. Aquí lo que interesa es la opinión que Dios tiene de usted y lo que Dios ha hecho por usted en la cruz. Y eso para mí es un gran alivio. Así que usted no necesita ser aceptado por nadie. ¿Sabe por quién necesita usted ser aceptado? ¿Por quién cree usted? Por Dios. Yo por eso no estoy a favor de aquellos hermanos que dicen yo acepté a Jesús. Porque nosotros no somos nadie para aceptar a Jesús. Usted puede recibir su palabra con amor, pero no es lo mismo. El que necesita ser aceptado, ¿quién es? Usted y yo. ¿Quién falló? ¿Jesús o nosotros? Nosotros fallamos, nosotros nos alejamos, nosotros pecamos. Entonces, eso es un descanso para usted. Saber que su redención no depende de nadie más, ni de las circunstancias, ni de las personas. Solamente depende de que Cristo lo acepte a usted. De eso depende, de eso depende. Salgo con las palabras del Salmo 19, 7, 10. ¿Ok? Dice así, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. Fíjate. ¿Y sabes cómo está escrito acá? Dice, la ley del Señor es perfecta. 2 puntos, un espacio. Reanima el alma. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Para qué sirve la Biblia? Para reanimar el alma. Cuando usted está triste, cuando usted está decaído, cuando usted está desconsolado, cuando usted está... no busque en otras partes, ¿sí? Busque en la palabra de Dios el consuelo. Repase lo que Dios ha hecho por usted. Repase todas las bendiciones que en otros tiempos Dios ha tenido para con usted. Repase la bendición de ser redimido y perdonado por el Señor. Por eso dice, la ley del Señor es perfecta y reanima el alma. ¿Por qué la gente no quiere leer la Biblia? A mí me cuesta comprender eso. Porque la Biblia sirve para reanimar el alma. Esta otra, el testimonio del Señor, seguimos en el versículo 7 de Salmo 19, el testimonio del Señor es firme. ¿Cuál es el testimonio del Señor? La palabra que tenemos escrita, lo que Él testifica
y lo testifica a través de la Escritura. Es firme. 2 puntos dice ahí. Y luego da sabiduría al ingenuo. Si usted cree que usted es ingenuo, que siempre como dicen allá en México, siempre le meten el gol. Cada cosa que usted hace, ¡pum!, le meten un golazo ahí. Si usted es ingenuo, usted cae en trampas, usted cae en cosas. Entonces, el testimonio del Señor en su palabra da sabiduría al que es ingenuo. Ahora, es sabiduría de Dios, no de los hombres. Versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. La palabra de Dios abre nuestros ojos. La palabra del Señor nos hace cada vez más sabios. Si usted cierra sus oídos o sus ojos para leerla, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Usted va a vivir en la oscuridad. Si usted quiere vivir con luz, usted quiere vivir en paz, no estoy diciendo que sin problemas todos tenemos y vamos a tener. Si mientras estemos acá en la tierra todos enfrentamos enfermedad, problemas, todo tipo de cosas. Pero es muy diferente enfrentar todas esas cosas a ciegas que enfrentarlo con la luz del Señor, con nuestros ojos bien abiertos. Versículo 9. El temor del Señor es bueno. Ya expliqué lo que es el temor del Señor, ¿verdad? Es el respeto al Señor, el amor a Él por su palabra, no tenerle miedo. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Mire, cuando usted abre la Escritura, cuando Dios le da un consejo, ese consejo es verdad. Si Dios le dice, no te vayas por este camino porque aquí vas a fracasar, no se vaya por ahí, hermano. No se vaya por ahí. ¿Sí? Tenerle temor al Señor es clave. Es decir, tenerle respeto a su palabra y creer que lo que Él dice es verdad. Y este es el último. Son más deseables, todas estas cosas que ya leímos, son más deseables que el oro refinado. ¿Sí? La sabiduría del Señor es más deseable, la luz que el Señor nos trae por su palabra es más deseable, permanecer en Él es más deseable y es mejor que el oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal. Así que cuando usted tenga una crisis, una pena, una angustia, una tristeza, un desasosiego, un no entender las cosas, vaya a la palabra de Dios, porque eso es más deseable que tener oro y más deseable que aún comer miel de ahí mismo del panal. Que el Señor entonces bendiga hoy su palabra, los bendiga a ustedes y que esta palabra los anime y los sostenga y a ustedes también. En el nombre de Jesús, amén y amén.